hermano. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Estamos ahí arreglando un problemita técnico ahí con el audio nada más, ahí para que nomás me confirmen si ya hay audio, si ya se está escuchando ahí. Bien, ya quedó, hermanos, gracias a Dios. Siempre que vamos a compartir o algo, siempre algo pasa, hermanos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Como les decía ahorita, por su misericordia, por su amor, ahorita el tiempo que tuvimos de alabanza, pues gracias a Dios que nos permite acercarnos a Él a ofrecer esta ofrenda de nuestros labios, reconociendo sus atributos, reconociendo lo que Él es, hermanos. Así que, pues gracias gracias al Señor por este tiempo que pudimos tener. Ahora vamos a entrar ya a lo que es la palabra de Dios, hermanos. Así que, pues como saben, estamos llevando la serie El varón como sacerdote de hogar. Por si usted apunta, o de igual manera si después lo vuelve a escuchar, hermano. Estamos llevando la serie, por la gracia y la misericordia de Dios, El varón como sacerdote de hogar. Hoy es el tema número 9 y tiene como título Viviendo como siervos de Dios, pero es la parte 1. ¿Por qué es la parte 1, hermanos? Nos vamos a basar en el segundo capítulo de la epístola del apóstol Pedro. De hecho, en Reina Valera, si usted usa Reina Valera, dice vivid como siervos de Dios, y el tema pues es similar, es viviendo como siervos de Dios, pero es parte 1. ¿Por qué? Hay una serie, hermanos, de exhortaciones que el apóstol Pedro hace a la iglesia para la cual fue destinada esta epístola, de cómo es que debían ahora ellos vivir. Recuerden que pues ellos venían de haber sido sacados pues del judaísmo, algunos pues de los gentiles y todo esto, y ahora ellos tenían que tener una nueva manera de vivir en Cristo. Y aquí el apóstol Pedro hace hace algunas exhortaciones, algunas recomendaciones a la iglesia de cómo tenían que vivir ahora. Y para eso le voy a pedir que por favor me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer únicamente los versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Vamos a leer en Reina Valera. Ya durante el mensaje tal vez lean alguna otra versión, pero si usted tiene Reina Valera, hermanos, lo puede leer ahí. Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos. Mi Dios, una vez más, Señor, venimos pues delante de ti, Padre, agradecido, Señor, por tu amor, tu bondad, Señor, tu fidelidad que has tenido con nosotros, Señor, que nos has permitido estar un viernes más, Señor, para escuchar tu palabra, mi Dios. Señor, yo te pido que en esta tarde, Señor, te glorifiques en medio de esta enseñanza, mi Dios, que nuestros corazones, Señor, sean edificados, Señor. Tal vez tu palabra va a exhortar, va a redarguir, Señor, tal vez va a corregir, Señor, pero tu palabra va a ser todo perfecto, va a ser todo completo, Señor. Yo te pido que me des sabiduría, mi Dios, para expresar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude, mi Dios, en esta tarde, Señor, pero que también sea tu Espíritu Santo el que hable a la vida de mis hermanos, Señor, de cómo es que quieres que vivamos en esta tierra, Señor, el tiempo que tú nos prestes de vida, mi Señor. Así que, mi Dios, habla a mis hermanos, Señor, aquellos que estén conectados, Señor, a mis hermanos que tal vez se vayan a conectar más adelante, Señor, que por alguna razón no pudieron estar aquí, mi Dios. Tú sabes el motivo, Señor. Algunos también de igual manera lo avisaron, Señor, pero que sea cuando lo vean, Señor, que sus vidas sean edificadas, Señor, y que tu nombre sea exaltado por sobre todo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y decimos amén. Amén. Fíjense, hermanos, que en una ocasión le preguntaron en una iglesia, estaba la congregación, ya no había servicio, no creo que estaban platicando ya a la hora del servicio. Y había dos hombres juntos, dos hermanos juntos, y había un hombre en la otra esquina de la iglesia. Entonces los dos hombres que estaban pues cruzando algunas palabras, le dijo el uno al otro: oye, aquel que está parado allá, ¿es cristiano? Aquel que está parado.
Y el otro hombre solamente le dio una respuesta corta, pero fue una respuesta sencilla, pero certera. Le dijo: ¿yo cómo voy a saber? Yo no vivo con él. Esa fue la respuesta que le dio. Hermanos, muchas veces nosotros podemos asistir a una iglesia, podemos venir a esta iglesia, podemos venir a las reuniones, podemos ser muy serviciales en las reuniones, podemos ser sonrientes, podemos venir nosotros como varones, podemos venir con un carácter pues muy amable con los hermanos, a servir, a barrer, a cambiar un foco. Podemos hacer muchas cosas, hermanos. Pero fíjense cómo es en la intimidad de nuestro hogar, es en la intimidad de nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, donde solamente Dios y nuestra familia nos ve, que nosotros o que podemos realmente decir si somos cristianos, hermanos, si realmente estamos viviendo como hijos de Dios, como siervos de Dios, o solamente aparentamos vivir como siervos de Dios sin serlo. Hermanos, nuestra vida, nuestra conducta o nuestras obras son buenas en todas partes, hermanos, o solamente donde las personas nos ven, como le decía ahorita. Puede ser aún en el trabajo, donde podemos comportarnos pues tal vez como cristianos o tal vez no. Yo les he platicado en alguna otra ocasión, o creo que lo he platicado con el pastor. Ahí en mi trabajo hay un pues un brother ahí que le dicen el hermano diablo, y cada rato vienen y me dan queja a mí como si yo fuera su papá o qué, como niño chiquito. Oye, mira lo que dijo, oye, mira ahora lo que hizo, oye, mira, y así. Y ese es el apodo que tiene el hermano diablo. ¿Por qué? Porque el estilo de vida, de cómo habla, de cómo se comporta, de cómo se conduce, pues da evidencia, y le han puesto ese apodo, hermanos. Entonces, pues es parte de lo que ahorita vamos a ver, hermanos, pero realmente es en nuestra familia, hermanos. Recordemos que es una serie enfocada en el sacerdote del hogar, y es en la familia, hermanos, donde muchas veces se conoce al varón como realmente es, pero a veces queremos ocultarlo, pero pues el que más importa es el Señor, y es el que nos ve en cualquier parte que estemos. Y fíjense cómo el apóstol Pedro, hermanos, era parte del tema que él traía, o era parte de la enseñanza que él iba a dar a la iglesia. Él les estaba diciendo, hermanos, que ellos ya no debían vivir conforme a los deseos de la carne, conforme a los pecados, sino que ahora el llamado era a que tenían que tener una buena conducta delante de los gentiles, llámese incrédulos. El apóstol Pedro, hermanos, estaba dando algunas exhortaciones acerca de cómo debían ahora servir a Dios. Ahora que ellos ya habían creído, cómo es que ellos debían obedecer a Dios, cómo es que ellos debían presentar a Cristo en cada área de sus vidas, en todo lo que ellos llevaran a cabo, en todo lo que ellos hicieran. Pero hoy solamente, hermanos, vamos a enfocar estos dos versículos que leímos ahorita. Como les digo, son varios temas de este capítulo. Ahorita solamente va a ser el 11 y el 2, hermanos, y va a ser dividido en 3 puntos. Como número 1 es extranjeros y peregrinos. Como número 2, cómo vive un siervo de Dios. Y como número 3, el resultado de vivir como siervos de Dios. Así que, hermanos, pues vamos a entrar ya al punto número 1, que es extranjeros y peregrinos. Fíjense, hermanos, vemos que la primera frase, lo leímos ahí en el capítulo 11, o la primera palabra es amados. El apóstol Pedro, hermanos, se está refiriendo a cristianos ya, a aquellos que ya habían sido lavados con la sangre de Cristo, a aquellos que ya habían creído en el Señor y que ahora eran seguidores de Jesús. Con todo, hermanos, y lo que el apóstol Pedro era, fíjense cómo él les estaba tratando con amor a un pueblo o al pueblo de Dios que en esos momentos estaba siendo rechazado. Ya hemos leído, por ejemplo, hermanos, cómo el apóstol Pedro, cuando él estuvo en su formación como discípulo, vemos cómo el apóstol Pedro era un hombre arrebatado. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, fueron a arrestar al Señor? ¿Cómo fue el que saca la espada? Pedro era un hombre así que era arrebatado en su actuar. Dicen, bueno, yo he escuchado a algunos predicadores que dicen que el apóstol Pedro, como era un hombre pescador, era un hombre fuerte, era un hombre tosco así, que actuaba por impulso. Pero aquí vemos ya una expresión ya de amor, ya con el amor de Dios. Fíjense, ahí estaba mirando que hay algunas personas que hasta dicen que esta epístola no la escribió él, que porque él no tenía el conocimiento para escribir de esta manera. Pero pues yo creo que a estas personas se les olvida que es el Espíritu Santo el que inspiró a las personas para escribir la palabra de Dios. Así que pues no debe
de haber duda. Y aquí, hermanos, pues ya hemos mencionado el contexto de la situación que estaban pasando la iglesia, los receptores de esta epístola, todo lo que ellos estaban pasando, pero por si alguien no escuchó, vamos a ser breves. Ellos estaban teniendo sufrimientos, ellos estaban teniendo persecuciones, estaban teniendo aflicciones en su carne, en sus pensamientos, en sus emociones. Ellos estaban siendo rechazados por el mundo, por no comportarse como ellos. Roma los estaba rechazando porque no confesaban al César como el Señor. Los judíos los estaban rechazando porque habían abandonado el judaísmo. Y encima de todo, hermanos, esta iglesia estaba siendo difamada también. Los hermanos estaban siendo difamados. Y pues bien, hermanos, acerca de esto el apóstol Pedro les escribe, fíjense lo que escribió en el versículo 9 del capítulo 2, que fue el texto con el que el pastor Julio empezó el primer tema. En 1 Pedro 2:9, el apóstol Pedro les dijo, bueno, sabemos, como decía ahorita, que inspirado por el Espíritu Santo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, podemos imaginar cómo estaba aquella iglesia en sus pensamientos, como decía ahorita, en sus emociones. Pero ahora vemos cómo el apóstol Pedro, vamos a decirlo así, les dice a ellos, ustedes no son lo que el mundo dice. Mientras que el mundo lo rechaza, Dios dice que son linaje escogido. Mientras que el mundo los acusa de malhechores, Dios a ustedes les llama nación santa. Por lo tanto, les pido que mientras vivan ustedes en esta tierra, ahora ustedes vivan como extranjeros y como peregrinos. Y aquí, hermanos, vamos a entender lo que es la palabra extranjero. Esta palabra, hermanos, significa, es fácil, que no pertenece a ese país o que es de un país distinto. Y la palabra peregrino, hermanos, significa, o se puede decir, que es aquella persona que está de paso en alguna tierra o en un lugar de manera temporal. Entonces así, hermanos, podemos entender que el apóstol Pedro les estaba diciendo, les ruego, les animo, les exhorto a que vivan en esta tierra como aquellos que son extranjeros, que no pertenecen a ella y que solo están de paso. No se encariñen a este mundo, no adopten sus costumbres, no practiquen lo que ellos hacen, no practiquen los pecados, todos los pecados que más adelante vamos a mirar, no los practiquen ustedes ya han sido separados, ahora ustedes están en un proceso de santificación, de consagración para Dios, son un real sacerdocio. Ellos entendían, hermanos, los que estaban recibiendo esta epístola, ellos entendían perfectamente el concepto de extranjero. Pues acuérdense que sus antepasados habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Ellos habían sido esclavos, ellos habían vivido ahí, pero ese no era su hogar. El Señor los tuvo ahí un tiempo, pero ese no era su hogar final. Ellos tenían la esperanza, la promesa de una tierra prometida que el Señor les había dicho que iban a poseer. Esta tierra era la cual ellos iban a habitar una vez que fueran liberados de Egipto. Este concepto de extranjeros, hermanos, también el Señor lo dejó claro, por ejemplo, en Levítico 25-23. De hecho, hay un capítulo que habla de la ley del extranjero, de cómo debía ser tratado el extranjero. Pero en Levítico 25-23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Fíjense, hermanos, cómo desde el pecado de Adán, cuando el hombre cayó, que fue cuando entró la muerte, pasamos a ser extranjeros nosotros pues en esta tierra. De ahí ya entró la muerte y pues ya solamente es un tiempo el que vamos a vivir aquí. Y es por eso, hermanos, el Señor aquí pues les estaba dejando claro este punto, que el paso sería nada más temporal. Y hubo varios hombres, hermanos, desde el Antiguo Testamento que entendieron perfectamente el concepto de extranjeros. Por ejemplo, el rey David, si usted me acompaña al primer libro de Crónicas 29:15, fíjense lo que dijo el rey David. Dice, primer libro de Crónicas 29:15, porque nosotros extranjeros, una vez más ahí está la palabra, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Hermanos, el rey David reconocía que solo estaba en esta tierra por un periodo de tiempo corto. Así fue como él lo describe, comparado con la grandeza de la eternidad de Dios. Él pudo entender, hermanos, pues que Dios era el dueño de todo, que Dios era todo,
y que pues él no tenía comparación alguna, ni su vida ni sus días sobre esta tierra, que todo lo que él pudiera hacer pues era como nada. Hermanos, la palabra de Dios es clara y fíjense, también nos habla del periodo que vamos a pasar en esta tierra. Sabemos que hay personas que han vivido más, hay récords Guinness de personas que viven muchísimo, solo Dios sabe por qué permite eso, pero está establecido en Salmos 90:10. Fíjense lo que dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, y sí, en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermanos, los días, como vemos, pues se van pronto. Yo me acuerdo que yo cuando estaba chico, pues yo decía, yo no voy a crecer, yo me voy a quedar así, yo no voy a llegar a tal edad. Y ya gracias a Dios ahora pues ya me ha permitido pues llegar a la edad que tengo ahorita, hermanos, y pues es por su misericordia, pero hoy veo que el tiempo ha pasado bien rápido. ¿Por qué? Porque pues así es, así ha quedado establecido, hermanos. Y este salmo, el que acabamos de leer ahorita, fue una oración de Moisés. Este salmo fue un salmo de Moisés, que él, inspirado, como lo sabemos, por el Espíritu Santo, pues hizo esta oración a Dios, en la cual él estaba reconociendo la eternidad de Dios, lo que era Dios para él, y lo chico, por así decirlo, o lo nada que es el hombre sobre esta tierra. Y Moisés lo estaba entendiendo perfectamente, hermanos, pues Moisés había sido parte de la liberación de Egipto. Moisés había sido parte del tiempo que vivió, pues del tiempo que vivieron en Egipto como extranjeros. A Moisés le tocó vivir en Egipto como una persona que no pertenecía ahí y que esperaba la promesa de Dios de salir y habitar la tierra prometida, que al final pues él no pudo habitar, pero habitó una mejor, hermanos, habitó la eterna, la morada eterna. Esa fue la mejor tierra prometida que él pudo tener. Él anhelaba pues tal vez una tierra que ya había escuchado, pero la que Dios le dio fue mucho mejor, hermanos. Y aquí el apóstol Pedro, es la idea que él quería transmitir a los receptores, que ellos no debían amar pues lo que ellos estaban pasando en la tierra, que ellos no debían amar el mundo, que ellos no debían adaptarse al mundo, sino que ellos debían amar, debían anhelar la tierra eterna que estaba preparada para ellos después de la vida. Recuerden que ellos estaban pasando persecuciones y muchas cosas muy feas, pero aún después de todo, fuera lo que pasara con ellos, ellos tenían una esperanza de vida por medio de Cristo. Fíjense cómo, hermanos, los extranjeros hoy, por ejemplo, hoy en día, hoy tienen límites. Por ejemplo, hoy vemos cómo ha habido, ¿cómo se llama? Cuando hay como los que han llegado de otro país. Bueno, como por ejemplo hay refugiados o hay quienes cambian de nacionalidad. Ellos, por ejemplo, si llegan a un lugar, si llega a un lugar una persona extranjera, no puede llegar y va a haber votaciones. Pues yo voy y voto, nomás porque me cae bien el presidente o el político. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no son residentes legales o no tienen no son nacidos aquí. Ellos, por ejemplo, para trabajar en este lugar no pueden, tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder cumplir ante la ley y poderse meter a trabajar. Tienen que tener documentación que los acredite para cumplir con algunas leyes que les dan a los extranjeros. Ellos, hermanos, pues si llegan así sin papeles, sin documentación, pues no pueden recibir el mismo trato que un nacido, por ejemplo, aquí en México. No pueden recibir el mismo trato. Si un extranjero llega a un país, va a batallar con el idioma, va a batallar a lo mejor con las costumbres, va a batallar hasta con las comidas. Va a batallar con las tradiciones, con muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque no es el lugar al que pertenece. Entonces, hermanos, un extranjero cuando llega a un lugar tiene ciertos límites. Y esto, hermanos, esto también es para nosotros. En esta tierra nosotros, si nosotros podemos entender que somos extranjeros y que somos peregrinos y que solamente estamos de paso, entonces nosotros tenemos que entender que en esta tierra, en la palabra de Dios, el Señor nos dejó límites que nosotros no debemos de practicar. Hay costumbres que nosotros no debemos hacer, pecados que el mundo comete de manera normal, que para nosotros no nos es permitido, hermanos, porque eso pues agrede lo que es la palabra de Dios, lo que es el Señor. Y si nosotros nos pasamos por alto eso, pues va a haber consecuencias, hermanos. Es por eso la importancia de vivir en esta tierra como extranjeros y peregrinos, obedeciendo lo que es la palabra del Señor. Hermanos, hoy vemos cómo este mundo, por ejemplo,
pues se va adaptando cada vez más conforme a las necesidades de cómo van avanzando los tiempos, cómo van cambiando las leyes porque va cambiando la sociedad. Vemos, por ejemplo, cómo la educación va cambiando porque va cambiando la sociedad. En sí, todo está enfocado a cómo va cambiando la sociedad, y hoy vemos cómo la sociedad va cambiando para mal. Cada vez vemos una sociedad más corrompida por el pecado, cada vez vemos una sociedad más perdida en el pecado, más alejada de Dios, y a todo eso es a lo que el mundo se ha ido adaptando poco a poco. Se están perdiendo los valores, muchas cosas, hermanos, pero principalmente el no buscar a Dios. Se está viviendo, hermanos, cómo vivir o cómo buscar vivir en esta tierra de una manera cada vez más cómoda. Muchas personas viven en este mundo, por ejemplo, solo para hacer negocios, pensando que van a ser eternos o no sé qué, atesorando muchas cosas, muchas riquezas, muchas posesiones, sin darse cuenta, hermanos, de lo que el rey David decía, que todo le pertenece a Dios. Y como decía Moisés, que solamente será un tiempo corto el que vamos a vivir en esta tierra. Una vez aquí en una predicación el pastor nos hablaba de cuando murió uno de los hombres más ricos, que Steve, no me acuerdo el apellido, pero cuando murió, cómo escribió que realmente nada había valido la pena, que si hubiera tenido más tiempo lo hubiera cambiado, hubiera hecho las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que al final de sus días todo lo que tuvo, todo lo que acumuló, pues no le sirvió de nada, no le sirvió para comprar su salud. Hermanos, y de este concepto, hermanos, de vivir como extranjeros y peregrinos, nosotros como sacerdotes de hogar, pues debemos tener, más bien estas palabras, tenerlas bien definidas en nuestras vidas, hermanos. Y debemos de cuidarnos de no caer en estas ideologías que el mundo está ofreciendo hoy, cómo el mundo se está metiendo en nuestros hogares. Hoy, bueno, la otra vez, no sé si ustedes miraron las noticias, que hoy hasta ya se están manifestando de manera hasta de pintar de colores los pasos peatonales de las personas. ¿Por qué? Porque se están metiendo por todas partes las nuevas ideologías. Eso es lo que el mundo ahora lo está mirando como de una manera correcta. Hoy tal vez queremos vivir en esta vida afanados, trabajando y trabajando y trabajando. Y muchas veces, bueno, yo lo he escuchado aún de cristianos decir, y más, bueno, no voy a decir específicamente, pero he escuchado a algunos hermanos decir, que es un dicho del mundo, que dicen, es que yo trabajo para que mis hijos no pasen lo que yo pasé. Y bueno, gracias a Dios que algunos podemos solventar gastos de nuestro hogar, gracias a Dios, ¿verdad? Que es por su misericordia, porque Él es el que al final de cuentas nos sostiene. Pero no es la manera correcta, hermanos, porque muchas veces aquí se hace un problema porque a veces estamos enseñándole o estamos transmitiéndole a nuestra familia un mensaje que no es el correcto. Muchas veces, al tener este tipo de mentalidades, le estamos enseñando a nuestros hijos que deben de adaptarse a este mundo, que es un mundo que cada vez está más caído, un mundo que va a pasar, un mundo que va a ser destruido, hermanos. Ahora, pues sin embargo, sabemos que nuestros hijos deben de prepararse, ya si nosotros ya no tuvimos la oportunidad, pero sabemos que nuestros hijos pues deben de prepararse para el futuro, deben de estudiar y todo, pero debemos de lo que principalmente importa, hermanos, es que debemos de transmitirles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo eterno, es lo que los va a preparar para una morada eterna, para una vida eterna por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que más importa, hermanos. Claro, la educación sí, pero siempre que esté la palabra de Dios acompañándole en sus vidas, acompañándole en todo lo que ellos hagan. Si su hijo quiere hacer algo, llévelo, dígale, bueno, pues ora al Señor para que el Señor te guíe. Si su hijo quiere cualquier cosa, cualquier plan, cualquier propósito que tenga, siempre guiarlos al Señor. Nuestra esposa, si nuestra esposa quiere hacer lo que sea, algún plan que tenga, igual, siempre aconsejarla que vaya al Señor, primero a Él, y que sea el Señor el que la dirija. Para no enseñarles a nuestros hijos o no transmitirles el mensaje erróneo de que vamos a durar mucho tiempo en esta tierra. Debemos enseñarles la palabra siempre de Dios, hermanos, y enseñarles que hay una vida después de esta muerte, hay una vida que es la eterna. Esto solo es temporal, solamente estamos de paso, y debemos enseñarle eso a ellos también. Hermanos, en Primera de Juan 2:15, si quiere acompañarme ahí. Primera de Juan 2:15. Voy a leer nada más donde dice: no améis el mundo ni las cosas del mundo. Fíjense cómo, hermanos, el apóstol Juan les estaba diciendo también a la iglesia, no debían de amar al mundo, sus costumbres, sus prácticas, sus pecados, todo lo que el mundo hacía,
toda la vida de pecado que ellos llevaban, ellos no debían de amarlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban de paso, ellos no debían de amar las cosas que el mundo les ofrecía. Todos los pecados que para el mundo eran normales, ellos no debían de amarlos. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban de paso, hermanos. Este mundo, hermanos, no es nuestra morada eterna. Una vez el pastor en una predicación también nos decía, este mundo no puede ser mi hogar. Este mundo, hermanos, no es nuestra morada eterna y solo estamos de paso aquí. Debemos aprender a vivir como extranjeros en esta tierra el tiempo que el Señor nos preste. No debemos buscar amoldarnos al mundo, sino que debemos, o sintiéndonos cada vez más cómodos aquí. No, hermanos, debemos sentirnos incómodos en este lugar. Debemos anhelar que el Señor venga por nosotros. Hay veces que, bueno, no sé si le ha tocado, pero cuando hablo con algunas personas de la venida del Señor se asustan. Debemos de tener gozo, como dice en Apocalipsis. Sí, ven, Señor Jesús, que el Señor va a venir por su iglesia, que el Señor va a venir por nosotros. Por ejemplo, hermanos, aquel que es, vemos mucho el caso de aquellos que son nacidos en una tierra y que por cuestiones económicas también tiene que cambiar de ciudad. Muchas veces estas personas se van, trabajan algunos años, pero al término de esos años que trabajan se regresan. ¿Por qué? Porque su corazón está en la tierra en la cual salieron. Hay personas que cambian de ciudad, pero cambian físicamente, pero su corazón sigue estando en la tierra en la que les vio nacer, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tienen su corazón puesto en esta tierra como si fueran a vivir muchos años. Tienen la mente, tienen el corazón aquí. Hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado aplicando esto de manera espiritual, de no pasar lo mismo, hermanos. Si el Señor ya nos sacó a nosotros, si el Señor ya nos liberó, si el Señor ya nos perdonó de vicios, de muchos pecados que más adelante vamos a mirar. Si el Señor ya nos rescató de todo eso, hermanos, debemos de tener cuidado de no volver a todo eso. Si el Señor nos rescató de cualquier pecado que usted quiera o se le venga en su mente, si el Señor lo rescató de eso, ¿para qué volver ahí, hermano? No debemos anhelar estar practicando pues una vez más lo mismo. Por ejemplo, si a veces, bueno, a mí me ha pasado que andamos en algunos lugares por personas que no me conocen, eso lo aclaro, por personas que no me conocen que le ofrecen un bote de cerveza. A mí me ha tocado, como le digo, en el mundo para ofrecer los vicios son buenos, rápido, eso sobra. Entonces me ha tocado llegar, por ejemplo, yo por parte de mi trabajo me ha tocado ver algunos pues transportistas que pues malamente están tomando y paso yo, hey, que un bote, no les digo así, pero si en nuestro corazón está un pensamiento o se atraviesa un pensamiento, híjole, no, es que no puedo, soy cristiano, pero hasta con tristeza lo decimos, hermanos, tal vez ahí hay algo pues de fondo que estamos anhelando, no, pues es que no podemos, pero no es esa la respuesta correcta o un sentimiento correcto, hermanos. Por eso debemos de tener cuidado y ir siempre al Señor. Porque tal vez, si hay un pensamiento así, pues tal vez hay cosas que no hemos entregado de una manera total a Él. Debemos de ver, hermanos, cómo estamos viviendo en nuestro hogar, como sacerdotes de hogar, como es la serie, cómo estamos viviendo en nuestro hogar. Si estamos viviendo como extranjeros y peregrinos, o estamos viviendo cómodamente, amoldándonos a este mundo y enseñándoles, pues, de una manera incorrecta a nuestra familia. Sin duda, hermanos, el mundo pues nos va a ofrecer que es normal la infidelidad, porque eso es lo que enseña el mundo. De hecho la psicología lo enseña. Es normal mirar a una mujer, eso también le enseña el mundo, porque la vista es muy natural y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, como lo decía la otra vez, tanto afuera, tanto en la iglesia. ¿Por qué? Porque pues podemos adulterar aún hasta con nuestros ojos, y principalmente porque pecamos delante de Dios, hermanos. El mundo le va a enseñar, por ejemplo, que es normal una tranza en el trabajo, que es normal, o un fraude para que no se oiga tan feo, que es normal alterar una factura, que es normal no pagar impuestos, que es normal evadir impuestos, que es normal declarar algo falso. Eso le va a enseñar el mundo que es normal, pero para nosotros no debe de ser así, hermanos. No podemos, pues nosotros tener ese tipo de prácticas. No podemos permitir, hermanos, que las enseñanzas del mundo se asienten sobre nuestros pensamientos o sobre nuestras emociones, ¿verdad? Ay, sí, pues al cabo que voy a pagar menos, o al cabo que, como dice el pastor Chuy una vez, ¿a quién le dan pan que llore? Tener ese tipo de pensamientos no debe de ser, hermanos. No debemos sentirnos cómodos en este mundo, no debemos adaptarnos a él, a lo que este mundo dicta, a lo que este mundo enseña. No debemos, hermanos, de hacerlo. Nosotros debemos, como cristianos, como hijos de Dios, como extranjeros y peregrinos, tener límites, hermanos, y entender que no está permitido todo para nosotros.
que nosotros tenemos una libertad, sí, pero en Cristo, y no es para pecar. Hermanos, el mundo quiere contradecir todo lo que es la palabra de Dios y nosotros debemos ir en contra de todo eso. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, no debemos adoptar nada de sus costumbres, no debemos coquetear con el mundo, no debemos andar jugando ahí con fuego, hermanos, no, nada de eso, hermanos. Debemos de vivir alejados de las prácticas del pecado. Todo lo que el mundo practica que mira normal, nosotros no debemos hacerlo. Recuerden que estamos en esta tierra solo de manera temporal, hermanos, y nuestra mente debe de ser como Moisés decía. Él tenía su mente en la tierra prometida. Nosotros debemos tener nuestra mente también en la tierra, pero en la tierra eterna, en la tierra que Cristo nos ofrece por medio de su sacrificio en la cruz, hermanos. La tierra que Él ha preparado para nosotros. A veces, hermanos, vivimos tan cómodos en este mundo que nos hemos ido, por ejemplo, acostumbrando a Él. Y me refiero, por ejemplo, a malas prácticas, a hacer lo mismo que el mundo hace y no ser diferentes al mundo. Esta semana, hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero luego mi hijo me dice, ay, papá, tú puras noticias das. Pero esta semana vino un grupo muy famoso a tocar aquí a Mexicali. Un grupo de rock muy famoso mexicano que vino aquí, en el mundo, ¿verdad? Y pues ahí por cuestiones del Facebook, miré a unos hermanos transmitiendo el concierto en vivo. Hermanos que el domingo están transmitiendo las enseñanzas de su iglesia, hermanos que están el domingo transmitiendo la alabanza. Ahora entre semana estaban transmitiendo el concierto, ni para qué digo el nombre, pero estaba, híjole, hermanos, qué ejemplo, hermanos, de veras que yo, miren, no me quedé sorprendido, hermanos, porque no es la primera vez que lo veo, pero ¿saben qué, hermanos? Yo de veras, en serio se los digo, yo lo primero que pensé es en las personas incrédulas, en los, vamos a llamarlos los gentiles, que esa persona puede tener en su Facebook, que un día la están viendo, que un día están mirando a la persona transmitir un servicio y que al siguiente día están mirando a la persona transmitir un concierto del mundo. O sea, ¿cómo se nos hace bien fácil, hermanos, poder ser una piedra de tropiezo para esas personas? O sea, lo que nos podemos acarrear nosotros delante de Dios por eso. El testimonio que damos, hermanos, es bien difícil, la verdad. Digo, pecamos de una manera, pecamos de otra, caemos en algún pecado, pero exhibirnos así, hermano, es como si, por ejemplo, si uno como cristiano vaya a cometer un acto de adulterio y vaya y lo publique para que todo el mundo lo vea y el domingo está en la iglesia. O sea, no, hermanos, vivir como extranjero es vivir en contra de lo que este mundo dicta. Vivir como extranjero, hermanos, es vivir en santidad, como decía nuestro hermano ahorita en la alabanza, es buscar la consagración delante de Dios. Vivir como extranjero, hermanos, es vivir una vida que agrade al Señor a través de la obediencia a su palabra. Es luchando contra nosotros mismos, es luchando contra nuestros deseos, contra nuestras emociones. Pero mientras sigamos en este mundo, hermanos, mientras sigamos en este cuerpo de pecado, la carne se va a seguir oponiendo a lo espiritual. Nuestra mente va a seguir pues teniendo ataques, va a seguir teniendo tal vez pensamientos que son en contra del espíritu, que nos van a querer orillar a hacer lo malo, hermanos. Lo que es agradable a la carne, pero no es lo correcto, no es lo que debemos hacer, hermanos. Y esto nos lleva a la segunda parte del versículo 11 que dice, abstenernos de todo lo carnal. En el versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, al entender ellos que eran extranjeros en el lugar en el que ellos estaban, ahora ellos debían guardarse para Dios. Ahora que ellos habían creído en el Señor Jesucristo, recuerden que ellos estaban rodeados de judaizantes, pero también estaban rodeados de una sociedad romana, de una sociedad gentil, que estaba corrompida había mucho pecado sexual, hermanos, alrededor de todos ellos, había mucho liberalismo, todos los pecados estaban, pero sí, hacia lo público, hermanos, no se escondían para nada. Y esto pues a las personas las llevaban a vivir vidas desenfrenadas, como les digo, sin esconderse, sin taparse, sin hacer nada. Y estos, hermanos, pues pertenecían algunos a este estilo de vida, pero ahora ellos tenían que renunciar a todo eso. Ellos ya no podían ser parte, ya no podían ser partícipes de todos estos pecados que ellos tal vez en otro tiempo habían venido arrastrando. Y fíjense, el apóstol Pedro mencionó algunos de ellos en 1 de Pedro 4, versículo 2 y 3. Mencionó algunos de estos pecados y mencionó, bueno, voy a leerlo ya. Para no vivir el tiempo que resta, 1 de Pedro 4, 2 y 3, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, aquí el apóstol Pedro solo da una pequeña lista de pecados que tenían pues los residentes gentiles de aquella sociedad, en general de toda aquella área. Y para ellos todos estos pecados eran normales, pues era su estilo de vida. Y los habitantes griegos vivían cada día así, con estos pecados. Pero fíjense cómo también el apóstol Pablo mencionó una lista más extensa en Gálatas 5:20. Si me quiere acompañar ahí, por favor, Gálatas 5:20. Voy a comenzar a leer. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, hermanos, una vez un joven me dijo a mí, estábamos platicando, y me dijo así: oye César, la Biblia no prohíbe fumar. Dame tú el versículo donde la Biblia dice que no debemos de fumar. Y le leí este versículo. ¿Por qué? Porque pues estos son vicios de la carne, son pecados de la carne, son obras de la carne. Y le dice, sí, mira, le dije, la Biblia no dice que no debes de fumar como tal, pero la Biblia habla de borracheras, y le mencioné todo esto y dice, y cosas semejantes a estas. Le digo, si estás en una borrachera, ¿qué te va a llevar? Te va a llevar a drogas, te va a llevar a vicios, te va a llevar a muchas cosas. Son cosas semejantes a. Bueno, pues ya se quedó callada, ya, pues ¿qué hacía? Yo después estaba pensando, bueno, pues a lo mejor anda batallando por ahí, a lo mejor, y quiere justificarse, no lo sé. Toda esta lista de pecados, hermanos, son obras de la carne, son obras de todos aquellos que no obedecen a Dios, que son obras de todos aquellos, o del mundo pues, que andan en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. El apóstol Pedro, hermanos, y el apóstol Pablo, sabemos que inspirados por el Espíritu Santo, hicieron la misma exhortación a ya no andar en práctica de estos pecados. Ahora, hermanos, hay una realidad en nosotros. Por ejemplo, nosotros vivimos en un cuerpo que tiene tentaciones, que tiene luchas, que tiene pensamientos que se vienen a la mente. Por ejemplo, cuando hemos estado orando, que estamos hincados o parados, o como usted esté sentado, y se vienen unos pensamientos y nosotros, Señor, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué? Porque tenemos ataques en nuestra mente, hermanos, en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Pues siempre ir a Cristo para que el Señor nos guíe. Tal vez, hermanos, nosotros o ya estamos ya caminando más tiempo en el Señor y nosotros podemos decir, no, pero yo puedo estar con un borracho y a mí no se me antoja. Bueno, bueno, eso no va, pero yo no practico orgías, yo no soy idólatra. Podemos decir muchas cosas de los pecados que ahorita leímos. Podemos hasta decir, pregúntale a mi esposa, yo no soy idólatra, no soy borracho, no tengo vicios, un sinfín de cosas. Pero si nos vamos a Gálatas, hermano, donde habla de celos, de iras, de contiendas, de homicidios, de división, hermanos, dentro de nuestro hogar, como sacerdotes de hogar, ¿cómo estamos viviendo nosotros, hermanos? Tal vez en nuestro matrimonio, tal vez sí es cierto, no somos homicidas, pero insultamos a nuestra esposa. Y recuerden que el Señor dijo que si alguno insulta a su hermano, a su prójimo, ya es culpable de homicidio. Hermanos, nuestra esposa es nuestro prójimo, es el ser más próximo que nosotros tenemos. Y al nosotros abrir nuestra boca para insultarla, hermanos, estamos cometiendo asesinato y nos hace homicidas. El Señor nos enseñó, hermanos, que con el simple hecho de tener un pensamiento deseando en nuestro corazón a una mujer, tal vez decimos, no, yo no soy un adúltero, pero tal vez en nuestro corazón hemos tenido un pensamiento de un deseo hacia una mujer que es la de nuestro prójimo. Ya somos adúlteros, hermanos. Ya nos hace adúlteros en nuestra mente. Hermanos, muchas veces hemos olvidado, hermanos, que un día hicimos un compromiso delante de Dios, primeramente delante de Dios, de honrar y de respetar a la mujer que el Señor nos ha prestado por un tiempo. Sabemos que sí se puede caer en discusiones, sabemos que podemos tener diferentes puntos de vista, eso puede pasar, podemos tener desacuerdos, pero fíjense cómo el apóstol Pablo también dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermanos. Y cuántas veces, por ejemplo, hemos ido tal vez a acostarnos a la cama, le damos gracias al Señor por el día que tuvimos, pero a la persona que duerme con nosotros no le dirigimos la palabra. Hermanos, no sé si una vez lo dije aquí, yo conocí el caso de una persona que tenía 7 años de no dirigirle la palabra a su esposa. 7 años, hermanos, viviendo en la misma casa. Eso sí, cristianos los dos. Bueno, él de plano se retiró. Él sí de plano no,
pues él que era el sacerdote, él que era el encargado del hogar, al que Dios le delegó la responsabilidad de su matrimonio, fue el que se rindió. Ella seguía yendo a la iglesia, pero 7 años, hermanos, viviendo como enemigos dentro de un hogar. Yo cuando él me platicó eso, la verdad, yo me quedé impactado, me quedé bien sorprendido, la verdad. Hermanos, debemos de vivir pues para la gloria de Dios, para su honra. Entonces, pues este tipo de actitudes no las debemos de tener, hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Claro, sabemos que como padres tenemos autoridad que el Señor nos ha dado, pero debemos de tener también sabiduría, hermanos, en cómo hablamos, cómo nos expresamos con nuestra familia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos llegado cansados del trabajo, estresados porque las cosas no salieron, por el motivo que sea? Y nuestros hijos tal vez nos reciben con gusto de que hemos llegado y nosotros los tratamos mal, porque venimos mal del mundo, el mundo nos trató mal, por así decirlo, y nosotros fuimos débiles y nos dejamos llevar por todo eso, por nuestras emociones, y los que las pagaron fueron nuestros hijos. Esta semana, cuando estaba con este tema, estaba acordándome que yo a mi hijo le di una lista de responsabilidades que tenía que hacer, y esta semana yo le dije, va a haber paga, y le di la lista de lo que iba a hacer. Entonces antier me di cuenta que no hizo nada. Y yo me quedé, ¿por qué no hizo nada? Dije, ya le iba a ir a decir. Y en eso me acordé que para que hiciera todo lo que él tenía que hacer, yo tenía que comprar unas cosas que él necesitaba, porque tenía que pintar, tenía que lijar. Y no le compré nada. Yo le dije, te voy a comprar esto y esto y esto para que lo puedas hacer. Ya entendí, sí, cierto. Pero si mi actitud hubiera sido la de llegar y regañarlo, ¿por qué no hiciste nada? Pues yo mismo le dije que yo lo iba a ayudar a que lo hiciera, pero se me pasó la verdad. Y podemos cometer errores así, hermanos, bien sencillos, pero que nos pueden llevar a actuar de una manera que no es la correcta. Hermanos, la carne se resiste a orar, la carne se resiste a leer la palabra, como lo hemos dicho y hemos hecho énfasis. Estamos llevando un calendario bíblico, cada quien sabe en su mente delante de Dios, cada quien sabe quién lo lleva y quién no lo lleva. Pero la carne, hermanos, no va a querer que usted tenga un devocional con Dios, que usted ore, que usted escuche las predicaciones de la iglesia del domingo, de los varones, del discipulado. Su carne se va a resistir a todo eso, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha. Por ejemplo, ahorita, hermanos, algunos hermanos pues sí no pudieron estar y dijeron el motivo, pero puede ser que no estén o porque no quieran, puede pasar. ¿Por qué? Porque la carne se resiste. Tal vez tuvimos un día malo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y eso nos lleva a revelarnos primeramente a Dios y a no escuchar su palabra. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden estar pasando, pero la mente, hermanos, los deseos del corazón siempre van a ir en contra del espíritu. Ahora, ¿cómo nos vamos a abstener, hermanos? Primero hay que entender esta palabra. Esta palabra de abstener, hermanos, significa que debemos guardarnos de prácticas malas. Y esta palabra, hermanos, es acerca de pecados que debemos de guardarnos, de no cometerlos, acerca de pecados que se pueden llevar a cabo como un hábito o como un estilo de vida en nosotros. Por ejemplo, hermanos, una vez más, recuerden que esta serie es una serie enfocada en el varón como sacerdote de hogar, y es ahí donde, bueno, sabemos que todo se centra en el Señor, pero son temas que vamos a hablar hacia nosotros. En nuestro hogar, hermanos, si seguido o de manera continua tenemos discusiones, si de manera continua hay gritos, si de manera continua hay conductas que son desordenadas, pues entonces estamos practicando pecados, hermanos, estamos siendo desobedientes delante de Dios y lo estamos teniendo ya como un estilo de vida. Tal vez no estamos buscando guardarnos para el Señor, o tal vez se nos esté haciendo difíciles, pero varones, de veras, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios. A nosotros se nos va a pedir cuenta de nuestra familia, no a nuestra esposa, a ella se le va a pedir cuentas también, pero a nosotros de la familia que el Señor nos dio, hermanos. Entonces nosotros como sacerdotes de hogar debemos buscar vivir en santidad para Dios, pero no practicando el pecado, no cayendo en muchas cuestiones que podemos pues cometer dentro de nuestro matrimonio. No debemos dejar que nuestra carne, que nuestras emociones y pensamientos gobiernen sobre nosotros, sino que sea el Espíritu Santo de Dios el que vaya moldeándonos, el que vaya obrando en nosotros, hermanos. Recuerden que la palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios 6, habla de la armadura del cristiano, pero en Efesios 6 hay un texto que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Carne y sangre significa que no tenemos lucha contra las personas. Y ahí, hermanos, incluye a nuestra esposa, incluye a nuestros hijos, incluye a nuestra madre, a nuestra padre,
a nuestro padre, incluye a nuestro vecino, incluye a nuestro jefe del trabajo, incluye a nuestros primos, a todo familiar, a toda persona, hermanos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sigue diciendo más adelante, sino contra principados, contra potestades, y ahí continúa el texto, hermanos. Entonces, hermanos, aquí una pregunta: ¿por qué tenemos estas luchas continuas contra nuestros familiares? ¿Por qué tenemos estas luchas continuas contra nuestra esposa, contra, pues como lo había dicho ahorita, con cada familiar, con cada persona que habita dentro de nuestro hogar? Debemos ser sacerdotes de hogar que edifiquen su familia. Debemos ser sacerdotes de hogar que guíen a su familia a Dios. Hay muchos deseos tal vez carnales, hay pensamientos que pueden ser carnales, que pueden llegar a dominarnos, hermanos, pero es por eso la importancia de estar empapados de la palabra de Dios, de estar en oración con el Señor. Al momento que sintamos, hermanos, que estamos teniendo esas luchas que nos están venciendo, siempre ir con el Señor a pedirle que su Espíritu Santo nos ayude, que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo nos fortalezca, hermanos. Debemos caer de rodillas al Señor recordando que estamos en una batalla. Fíjense, yo que paso por el retén militar, pues casi todos los días, y me llama la atención que hay un soldado que es el primero, que él su único trabajo es preguntar qué lleva. Pero me llama la atención que siempre está armado, él siempre está listo, él siempre está preparado por si llega a pasar algo. Él rápido saca bueno, no sé qué, no conozco yo de armas, pero ahí trae su escopeta, su rifle, no sé cómo se llame, pero la trae lista para la acción. Hermanos, nosotros como cristianos así debemos de ser, debemos estar preparados, hermanos, porque estamos en una lucha. Debemos estar siempre alertas, hermanos, siempre en oración, pidiéndole al Señor, hermanos. Debemos estar alerta con nuestra esposa, con nuestros hijos, qué es lo que está pasando con ellos, con quiénes están hablando, con quiénes se están juntando, qué están viendo, qué están haciendo. Debemos permanecer orando por ellos, hermanos, por nuestra familia, por nosotros mismos, hermanos, ya que el pecado que aún mora en nosotros va a favor de la carne, hermanos, y va en contra del Espíritu. Fíjense lo que dice Gálatas 5:17, porque el deseo de Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, esto mismo les decía Pedro a la iglesia, que lucharan, que se opusieran a los malos deseos. Y esto mismo, hermanos, debemos de hacer nosotros. Hermanos, estamos en una lucha espiritual y carnal, hermanos, y seguiremos en ella hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que el Señor nos lleve ya delante de su presencia. Pero nosotros mismos, hermanos, debemos evitar pues todos estos deseos, debemos evitar practicar el pecado, hermanos, de una manera continua, de una manera habitual. Sin duda, hermanos, vamos a fallar, vamos a pecar en unas áreas, vamos a pecar en otras áreas, pero no vamos a practicar este pecado. Y cuando pase esto, vamos a tener esta actitud como el rey David, vamos a caer de rodillas delante del Señor, vamos a ir en arrepentimiento al Señor. Perdóname porque otra vez volví a hacer esto, otra vez volví a portarme o el pecado que haya cometido, hermano. Esa es la diferencia, hermanos, que vamos a ir al Señor en arrepentimiento y no nos vamos a quedar ahí practicando el pecado, llevándolo como un hábito, como un estilo de vida. Por ejemplo, el que es orgulloso el que es orgulloso no va a intentar cambiar, sino que va a vivir orgulloso todo el tiempo mientras él quiera. ¿Por qué? Porque así es como está cómodo. El que es deshonesto en su trabajo y que le está dando dinero, pues no va a querer cambiar. ¿Por qué? Porque así está cómodo, es su estilo de vida y es un pecado que está practicando. No va a buscar arrepentirse, está a gusto como él es y está a gusto como él está. Esa es una actitud del mundo, hermanos, pero puede ser una actitud o puede ser un hábito que también dentro de nosotros puede haber. Y cuando pasa esto, hermanos, es la carne la que está dominando, es nuestros deseos los que están dominando y no es el Espíritu, hermanos. Es por eso la importancia de mantenernos firmes para Cristo, viviendo en esta tierra como extranjeros y como peregrinos, absteniéndonos de todos estos deseos, hermanos, que están en nuestra carne. No satisfacer la voluntad de ella ni la voluntad de nuestros pensamientos malos que podamos tener. Hermanos, nosotros tenemos pues esta responsabilidad delante de Dios de abandonar toda conducta, todo pecado que nos esté llevando a cometer cosas que agredan la santidad de Dios. Hermanos, tenemos una lucha de vida o muerte dentro de nosotros, hermanos. Fíjense lo que Santiago dijo en el capítulo 4:1. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas. Es otra traducción esta.
de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Hermano, ¿de dónde vienen los conflictos en nuestro hogar? ¿De dónde vienen las peleas en nuestro hogar? ¿De dónde vienen las discusiones en nuestro trabajo? ¿De dónde vienen las discusiones con nuestros vecinos? ¿De dónde vienen las discusiones hasta con un hermano de la iglesia? ¿De dónde vienen las discusiones con nuestro jefe cuando es injusto con nosotros? De hecho, va a ser uno de los temas más adelante, va a ser continuación de esto. Hermanos, ¿de dónde viene el escuchar la música del mundo? ¿De dónde viene la avaricia? ¿De dónde viene el orgullo, la soberbia, la altivez y todos los pecados que aquí se nombran, hermanos? ¿De dónde viene, hermanos? Viene de nosotros mismos, si nosotros los dejamos salir. ¿De dónde viene la mentira, hermanos? Viene de nosotros mismos. Y eso, hermanos, hoy se ha metido pues mucho en las iglesias y hemos permitido que también se meta pues todo eso en nuestros hogares, pero eso se mete porque nosotros, hermanos, lo estamos llevando dentro de nosotros mismos y lo estamos dejando salir, lo estamos dejando que salga de nuestro corazón, de nuestra mente, hermanos. Es ahí donde todo nace. ¿Por qué? Porque no nos estamos llenando de la palabra, no nos estamos llenando de oración y estamos haciéndole más caso a las cosas que vivimos, que son las que vemos, que son las que sentimos, que a las que no vemos, que son las espirituales, hermanos. Tal vez no queremos someter nuestros pensamientos, nuestro corazón a Dios totalmente y aún estamos batallando en someternos a la voluntad de Dios. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de clamar por su ayuda, por su misericordia a nosotros. Tal vez sí un arrepentimiento, hacerlo una vez más, hermanos. Tal vez una restauración de nuestras vidas, hacerlo, hermanos, para dejar de llevar vidas pues que sean pecaminosas delante de Dios. Y fíjense cómo el versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí, hermanos, se les estaba diciendo que debían tener una buena conducta también con los de afuera, es decir, con los incrédulos, hermanos. Cuando se refiere a gentiles, se refiere a los incrédulos, con aquellos que se burlaban de ellos porque pues eran motivo de burla, aquellos que los veían mal por ser cristianos, a aquellos que los rechazaban. Hermanos, recordando que ellos, el apóstol Pedro les dice que ahora eran un real sacerdocio, pero este era con un propósito, anunciar las virtudes de Cristo. Ese fue el llamado, hermanos. Ahora ellos debían presentar a Cristo, debían demostrar el amor de Cristo a las personas que se burlaban de ellos. Ahora ellos debían mostrarse diferentes hacia aquellos que solo los vituperaban, que los difamaban, que los acusaban de malhechores y un sinfín de cosas. Ahora ellos debían demostrar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, y tenían que vivir de una manera correcta, diferente a ellos mismos, a las personas con las que ellos vivían. Ellos tenían que tener obras diferentes, ellos tenían que hablar diferente, ellos tenían, pues no se tenían más bien que involucrar en las cosas malas que todos los demás hacían, sino que ellos debían hacer el bien. Y fíjense cómo dice, pues vuestra manera de vivir. Otra versión dice que debían llevar una vida ejemplar. ¿Pero ejemplar de quién? ¿De ellos? No, hermanos, una vida ejemplar de Cristo, que Cristo se viera reflejado en ellos. Hermanos, la palabra con la que empieza este versículo el versículo 12 es manteniendo. Y esto, hermanos, les enseñaba que en medio de una sociedad llena de pecados, en medio de una sociedad que los juzgaba, que los rechazaba, pues que los maltrataba y pues que también los despreciaba y aparte los querían arrestar y muchas cosas así, ellos debían de mantener en toda su manera de vivir una manera correcta delante de Dios. Más adelante vamos a ver el porqué, ya es el final. Y este mismo llamado es para nosotros mismos, hermanos. Los gentiles representan a todos aquellos que no han creído y que siguen viviendo alejados de Dios. El Señor a nosotros, hermanos, nos llama o nos dice que somos un real sacerdocio, sí, pero ¿para qué? Para anunciar las virtudes de Cristo, para vivir como extranjeros y peregrinos, para abstenernos de los deseos de la carne, para abstenernos de los pensamientos pecaminosos, para vivir una vida ejemplar de Cristo. Para eso nos ha hecho el Señor real sacerdocio. Fíjese lo que dice en Romanos 12:17. Como el apóstol Pablo les dice en Romanos 12:17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. ¿Se imaginan, hermanos, que los cristianos hubieran actuado al revés? Que hubieran pagado mal por mal a aquellos que los rechazaban, a aquellos que los insultaban, a aquellos que los vituperaban, a aquellos que les hacían tantas cosas, hermanos, que ellos hubieran respondido de la misma manera.
pues no hubieran mostrado a Cristo, no hubieran sido un ejemplo de Cristo. Y de la misma manera nosotros, hermanos, debemos permanecer con una conducta en la que representemos a Cristo delante del mundo, delante de los incrédulos, delante aún de los que ya han creído, de los cristianos, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino también en nuestro hogar, delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos, hermanos. Debemos de representar a Cristo. Por eso somos llamados cristianos, hermanos. Hoy hay muchos que no creen por el mal testimonio, como les decía al principio de la persona. Hoy hay muchos que no creen por el mal testimonio de muchos cristianos, hermanos. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:21, es algo que ya se miró aquí en la serie. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, hablando del testimonio, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Hermanos, hubo un hombre llamado Gandhi, no sé si ya han escuchado, que este hombre decía, él leyó los evangelios de Jesús, y este hombre decía que le gustaba mucho Cristo, pero que no le gustaban los cristianos. Y una historia que yo leí decía que porque él había, no sé si alguno de ustedes la leyeron, yo así lo leí, que él había pasado un tiempo en un hogar de una familia que se decía cristiana, y fue ahí donde él no entendió cómo el cristiano no se portaba como Cristo. Entonces por eso él decía que él había leído los evangelios y que le encantaba el mensaje de amor de Jesús, pero que al voltear a ver a esta familia cristiana, él había quedado desilusionado. Y eso es lo que pasa pues hoy en estos días, hermanos. Puede pasar que haya mal testimonio, y eso pues podamos ser piedra de tropiezo para algunas personas. Puede ser el nombre, pero pues eso, ahí el peligro es que el nombre de Cristo puede ser vituperado por causa de nosotros. Muchas veces hemos escuchado la frase, por ejemplo, para ser como tal persona, mejor me quedo como estoy. Yo la he escuchado, hermanos. Yo he escuchado personas que la han dicho. Y es por eso, hermanos, que debemos de mantener una vida ejemplar, pero una vida ejemplar de Cristo delante de los gentiles, delante de nuestra familia. Yo tengo familia que no cree. Debemos de mantener una conducta ejemplar de Cristo, hermanos, delante de ellos, para que ellos pues se rindan a Cristo también y le den gloria a Dios. Debemos de tener vidas, hermanos, íntegras, no solamente delante de los que no creen, principalmente sabemos que delante de Dios. Es importante, hermanos, que esta vida la llevemos también dentro de nuestra familia, en nuestra casa. Que nuestra vida, hermanos, sea agradable delante de Dios en donde nosotros estemos. Debemos evitar satisfacer los deseos de la carne, hermanos, porque esto nos puede llevar a vivir vidas que ofendan a Dios, vidas que estemos pecando nosotros delante de Dios. En nuestro trabajo, en todo lugar en el que nosotros estemos, hermanos. Recuerden que el mundo nos está mirando, hermanos. El mundo nos está viendo cómo nos comportamos. El mundo nos está escuchando cómo nos expresamos, cómo hablamos. Todo eso el mundo lo está viendo, hermanos. Si somos íntegros, si somos honrados, si somos honestos, si somos groseros, cómo hablamos, o si contamos un chiste mejor que el del mundo, o si están hablando pláticas que no se deben y mejor. Miren, una vez ahí me tocó, no sé si a ustedes les ha tocado, pero una vez ahí, bueno, en varias ocasiones me tocaba que llegaba a un lugar, a una bolita donde estaban, y cuando llegaba parecía que les había caído una abeja, se iban todos. Al tiempo me enteré que estaban robando. Entonces esta bolita de personas que se juntaban estaban hablando de lo próximo que iban a hacer. Entonces como miraban que yo llegaba decían, aguas, se viene el chismoso, porque así decían que yo era el que iba a ir a decir. Al tiempo ya fue que me enteré que esto pasaba. Dije yo, pues con razón siempre que llegaba la bolita se esparcía. Dije, bien dice el dicho, no, que esa bolita es para robar. Pero así me tocó, hermanos. Pero si nosotros no somos un reflejo de Cristo, hermanos, pues puede ser que por nuestra causa el nombre de Cristo sea vituperado. Ahora, ya como punto final, ya rápido, hermanos. El número 3, el resultado de vivir como siervos de Dios. Ese es el punto número 3, el resultado de vivir como siervos de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 12.
Glorifiquen a Dios, bueno, lo voy a leer completo, pero empieza desde donde dice glorifiquen, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ahora sí, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, ellos debían mantener una vida ejemplar delante de los incrédulos con un propósito. ¿Cuál era? Que el nombre de Dios fuera glorificado, que el mensaje de Cristo fuera escuchado y que más gentiles vinieran a Cristo. Pero era necesario, hermanos, que ellos representaran a Cristo no solo en palabras, sino también en hechos, no solo en predicación, sino también en su estilo de vida, en cómo ellos se comportaban en el día a día, cómo ellos se mantenían viviendo para Cristo. No solamente era hablar las virtudes de Cristo, sino vivir las virtudes de Cristo también, de vivir vidas consagradas a Dios, de representar, de reflejar a Cristo de una manera digna. Eso es lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo, hermanos. Y como fin, los incrédulos iban a glorificar a Dios. O dicho de otra manera, hermanos, los incrédulos, al ver las vidas que ellos llevaban, la palabra glorificar es que ellos iban a alabar, que ellos iban a dar honra a Dios, ellos iban a creer en Él. Y ahí, hermanos, fíjense cómo menciona la palabra visitación. Y esto, según el diccionario, hermanos, tiene dos significados. Uno es en la visitación cuando el Señor viene, cuando la persona crea el evangelio y la persona se arrepiente de sus pecados y es salva. Y la otra palabra de visitación es para el juicio, para cuando el Señor ya juzgue, cuando el Señor ya dé su veredicto sobre nosotros. Pero en esas dos es esta palabra que habla de visitación. Una es de su misericordia y la otra es de su juicio. Hermanos, ¿cómo está reaccionando el mundo al enterarse que somos cristianos? Es decir, hermanos, nuestros parientes incrédulos, ¿qué reacción estamos causando nosotros en ellos con nuestra vida? Estamos impactando, hermanos. No, me refiero no a nosotros, sino a Cristo, hermanos. Pero estamos impactando, hermanos, o estamos decepcionando. Estamos aquí, por ejemplo, cada domingo y gracias a Dios, ¿verdad? Cada fin de semana, cada reunión para dar gloria a Dios. Pero si nuestros hijos ven nuestra conducta en nuestro hogar, a veces no quieren venir. O si nuestra esposa, nuestra madre, nuestro padre mira alguna conducta que no es la correcta, que la estamos teniendo como práctica y a la hora de invitarlos no quieren venir, no quieren saber nada, como les decía, muchas veces pueden decir, para ser igual, mejor me quedo como estoy. Hermanos, por eso debemos de tener mucho cuidado de cómo estamos siguiendo a Cristo, cómo lo estamos imitando, hermanos, porque hay gente que nos está mirando, hermanos. Nuestros compañeros de trabajo, cómo se expresan de nosotros, nuestros vecinos, cómo se expresan de nosotros. Se dan cuenta, hermanos, que salimos el domingo con nuestra corbata, con nuestra Biblia bajo el brazo, pero también se dan cuenta cuando le subimos a la música todo lo que da nuestra casa, también se da cuenta cuando se escuchan nuestros gritos, también se da cuenta cuando se oye alguna mala palabra, también se da cuenta cuando llega el cobrador y nos escondemos detrás de la puerta estando el carro estacionado ahí. Se dan cuenta de muchas cosas, hermanos, nuestros propios vecinos. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Que podemos ser piedras de tropiezo y eso es lo peor, hermanos, que podemos vituperar el nombre de Cristo. Por eso, hermanos, debemos de vivir de tal manera que las personas que no creen en el Señor, al ver a Cristo reflejado en nosotros, quieran vivir de la misma manera, que quieran de eso mismo, hermanos. Fíjense cómo la palabra considerar que menciona el versículo número 12 significa, cuando dice, al considerar vuestras buenas obras, esta palabra dice, se usa de ser testigo como espectador o supervisor. Esto es lo que son los incrédulos, hermanos. Son testigos, son espectadores, son supervisores que nos están mirando. Y ellos, pues, o nosotros más bien tenemos los ojos encima, hermanos. Los incrédulos están expectantes, están observando, están supervisando nuestra vida, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros hechos. Están observando cómo nos conducimos en nuestro hogar. Están mirando cómo reaccionamos en los momentos difíciles. Están mirando cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, si le pegamos hasta al perro, si llegamos gritando. Están observando todo, hermanos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de que, pues, cómo debemos de vivir, hermanos, principalmente porque para no vituperar el nombre de Cristo, eso es lo principal. Hermanos, como conclusión, fíjense que el Señor les dio palabra a estos cristianos por medio del apóstol Pedro, les dio palabras de ánimo, les dio palabras de esperanza, de valor, que ellos tenían que tener delante de estas personas. El apóstol Pedro les exhortó que tenían que vivir en el mundo sin amar el mundo, que tenían que vivir en el mundo rodeados del pecado, pero sin practicar el pecado.
Ellos debían guardarse de la antigua manera de vivir. Ellos debían abstener sus deseos, abstener sus malos pensamientos, abstener los malos deseos de su corazón. Ellos debían mantenerse fieles a Dios. Y al hacer esto, los no creyentes iban a terminar dando la gloria a Dios, hermanos, por el testimonio de Cristo en sus vidas. Aplicando esto para nosotros, hermanos, debemos nosotros como sacerdotes de hogar mantenernos viviendo como extranjeros y peregrinos en este mundo. Este mundo, hermanos, nos va a enseñar o nos quiere enseñar que es normal robar, que es normal adulterar, que es normal pelearnos, que es normal divorciarnos, que es normal hablar groserías, que es normal hacer muchas cosas, un sinfín de cosas, que es normal tener orgullo, que es normal tener amargura, un sinfín de pecados, que es normal tener rencor, que es normal el que me la hace, me la paga. Eso es lo que nos va a enseñar el mundo, hermanos, que todo eso es normal. Y ya lo vimos en Gálatas y en la epístola de Pedro, que estos son pecados, hermanos. Sin duda vamos a seguir teniendo una lucha interna contra nosotros mismos, contra nuestra mente, contra los deseos que puede haber en nuestra carne. Pero va a ser nuestra reacción, hermanos, va a ser cómo nosotros respondamos a esto, lo que va a definir si estamos viviendo en este mundo como habitantes temporales, como extranjeros y peregrinos, o si estamos viviendo en este mundo como residentes cómodos, que estamos a gusto, amoldándonos cada vez más pues a Él. Hermanos, debemos de obedecer la palabra de Dios y entender que tenemos una morada eterna gracias a Cristo, gracias a su sacrificio, hermanos, que estamos de paso nada más. Nuestra familia, hermanos, nos está mirando. No olvidar que nuestro trabajo nos están mirando. Si somos íntegros, hermanos, o no. Si hablamos verdad o si hablamos mentira. Si tratamos bien a nuestra esposa, si la tratamos, como dijo el apóstol, como a vaso más frágil, o la tratamos como a vaso que queremos quebrar. El Señor, hermanos, nos ha llamado para ser un linaje escogido, un real sacerdocio, ahí lo leímos ahorita, para anunciar sus virtudes, para anunciar lo que Él es, pero también para vivir con nuestra propia vida a aquel al que anunciamos, a Cristo Jesús, hermanos, a nuestro Señor. Recuerden, hermanos, que debemos de vivir como extranjeros y peregrinos, nosotros también absteniéndonos de todos estos malos deseos, de todos estos malos pecados, y de esta manera poder vivir un sacerdocio en nuestro hogar, como verdaderos siervos de Dios, hermanos. Cristo vino a este mundo y Él mismo declaró que Él no pertenecía a este mundo. Cristo aplicó estos versículos que los leímos, el Señor los aplicó, hermanos. Él declaró que Él no pertenecía a este mundo, que Él era un extranjero y peregrino. Él vivió, hermanos, con la clara idea de que solo estaba de paso. El Señor tuvo aflicciones en su carne, pero no se dio ante ellas. Y sin embargo mantuvo una vida irreprochable delante de los hombres. Murmuraron, hermanos, en contra de Él, lo calumniaron y finalmente lo llevaron a la cruz. Pero fíjense cómo aún en su último momento, en su último respiro de vida, dio testimonio, hermanos. Y un gentil soldado de Roma hizo una declaración al verlo y dijo: verdaderamente este era un hijo de Dios. Por el testimonio de Cristo, un incrédulo, un gentil, terminó declarando que Jesús realmente era el Hijo de Dios, hermanos, y Cristo cumplió el propósito para el que Él había venido a este mundo. Así que, hermanos varones, pues tenemos una responsabilidad delante de Dios de imitar lo que Él es, de representarlo pues dignamente, hermanos. Sin duda hemos fallado, hermanos, en muchas áreas. Yo he fallado en muchas áreas y necesito que el Señor me ayude, yo lo reconozco. Hay actitudes que podemos tener, hay conductas que podemos tener, tal vez hay pecados que podemos estar practicando, hermanos. Cada quien conoce la situación que tiene delante de Dios en su corazón, hermanos, pero también recuerden que tenemos un Señor que tiene misericordia, que es un Dios que es un Señor que aún perdona, y que podemos acercarnos a Él, hermanos, a su trono de la gracia y hallar pues oportuno socorro, hermanos. Esta es la palabra que el Señor pues nos ha traído a mi vida, a la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Así que pues busquemos vivir como extranjeros y peregrinos, hermanos. Amén. Así que le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración y le dejo lugar aquí para que pase el hermano Chuy. Mi Dios, una vez más venimos delante de ti, Señor, agradecidos en esta tarde, Señor, por la palabra que has dado a nosotros, Señor. Mi Dios, gracias, Señor, porque nos has enseñado que en esta tierra debemos de vivir como extranjeros y peregrinos, Señor. Nos has mostrado que no debemos amar este mundo, Señor, que no debemos amoldarnos a este mundo, Señor, sino que debemos desear
la tierra que tienes preparada para nosotros, Señor. Sin duda, mi Dios, hemos fallado, sin duda hemos pecado, Señor. Sin duda hay conductas aún que agreden, Señor, lo que es tu santidad, agreden, Señor, lo que eres tú, mi Dios. Señor, perdónanos, Señor, perdona cada orgullo, cada soberbia, Señor, cada pecado que hemos cometido, Señor, delante de ti. Sobre todo, Señor, perdónanos, Señor, si hemos sido piedra de tropiezo, mi Dios. No solamente para los gentiles, principalmente para nuestra familia, Señor. Tal vez una palabra, una actitud. Tal vez hemos herido a nuestra esposa, tal vez hemos herido a nuestros hijos, a nuestros padres, algún familiar, algún hermano en Cristo, Señor, pero te hemos ofendido a ti primero que nada, Señor, porque pecamos primero que nada en contra tuya al desobedecerte, Señor. Mi Dios, cada quien conoce su situación, cómo esté delante de ti. Yo conozco mi situación, cómo estoy delante de ti, Señor. Simplemente nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote que nos perdones, Padre, pero también pidiéndote, Señor, que nos ayudes, mi Dios, en estas áreas en las que somos débiles, Señor, en estas áreas en las que hemos fallado, Señor. Mi Dios, en esta noche, pues, queremos entregarte a ti, mi Dios, pues estas áreas en las que seguimos fallando, tal vez pensamientos que siguen viniendo a nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalece nuestro espíritu, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios, cada día a vivir en este mundo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, para que a través de nuestra vida tú y solo tú te lleves la gloria, para que a través de nuestra vida tú y solamente tú, Señor, seas glorificado y seas exaltado, Señor. Ese es el propósito, Señor, por el cual nosotros queremos vivir aquí, Señor. Como dice tu palabra, que todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, Señor. Que todo lo que hagamos en esta vida sea para ti, Señor, y sea para tu gloria y sea para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, gracias por esta palabra, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Yo te pido que tu palabra obre en la vida de cada uno, Señor, conforme a tu voluntad y en mi vida también, Padre. En el nombre de Jesús, por aquellos también que van a mirar tal vez después de la enseñanza, Señor, que también obres en sus corazones, Padre. Sea tu nombre bendito, Señor, sea tu nombre exaltado, mi Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.